Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. Para continuar, abordaremos detalles técnicos de inversores. Continuando con nuestro análisis de los distintos componentes de los sistemas, a continuación abordaremos el inversor. La función básica del inversor es la de convertir la corriente continua, entregada normalmente por la instalación fotovoltaica, en corriente alterna, por ejemplo de 220 volts y 50 Hz, típicamente utilizada en todos nuestros hogares. Esta conversión solo puede hacerla de forma aproximada y según esta aproximación existen diferentes calidades de inversores. Los de peor calidad se conocen como onda cuadrada, es el típico inversor para toma de 12 volts de auto, se usa en aplicaciones eventuales y no se recomienda para nada en domicilios. Con estos inversores lo más probable es que los motores ni siquiera arranquen y que los electrodomésticos fallen debido a la generación de armónicos en las instalaciones eléctricas. En segundo lugar, existen los de onda senoidal modificada, de costo medio y admitidos para uso cotidiano, aunque no tan recomendados porque con el paso del tiempo también causarán fallos en electrodomésticos. En tercer lugar, y por último, existen los de onda senoidal pura, que son los más recomendados para sistemas domiciliarios, aunque lamentablemente son los de costo relativo más altos. Además de esta clasificación, previamente analizada según calidad de onda, existen otro tipo de inversores. Según aplicación, pueden ser off-grid u on-grid, y esta es una gran distinción, quizás la más importante de todas. Un inversor off-grid no es apropiado para trabajar conectado a la red porque no cuenta con varios requerimientos que veremos más adelante. Por otro lado, los inversores también pueden traer incorporado un regulador de carga, que a su vez puede ser PWM o MPPT, y en este caso a estos inversores se lo conoce como inversor cargador. Por último, según potencia, también existen unos inversores especiales pequeños de 250 o 500 watts, conocidos como microinversores, pensados para conectar uno o dos paneles en todo caso, y también existen inversores string o de cadena pensados para trabajar con paneles en serie o inversores centrales como los que ya se aplican a grandes escalas. De todas estas categorías, la de mayor interés y diferencias implicadas es la de inversores off-grid versus on-grid. En ambos casos, deberemos seleccionar inversores acordes a la tensión de trabajo del arreglo fotovoltaico y la potencia que el inversor deba manejar, no solo desde el lado de los consumos, sino eventualmente también desde los paneles. Para continuar con esta comparativa, veamos algunos ejemplos. Por acá vemos un inversor cargador, específico para sistemas off-grid. A él podríamos conectar de forma directa los paneles, la o las baterías y nuestros consumos, todo de forma centralizada. Además, eventualmente podríamos colocar un grupo electrógeno y cargar las baterías en caso de que nos haya faltado recurso solar o nos hayamos excedido con los consumos. En cuanto a prestaciones técnicas, este inversor en concreto es de 2400 watts de potencia con la capacidad de por algunos segundos entregar hasta el doble de potencia como para arrancar motores, según nos cuenta su Surge Rating. Entre otros factores de interés, podemos ver que su tensión de entrada nominal es de 24 volts, óptimo para paneles de 72 celdas o de 36 puestos en serie, y también podemos ver que tiene una eficiencia pico de 95% y que ante cortocircuitos en el consumo cuenta con una térmica. También podemos ver que según modelos puede venir con regulador tipo PWM o MPPT y que en consecuencia los valores de corriente y de tensión de trabajo cambian. Este tipo de inversores son interesantes, primero porque simplifican en gran medida las instalaciones y segundo porque permiten diferentes modos de operación si se los conecta a una fuente de carga como un grupo electrógeno o inclusive eventualmente la red, como por ejemplo usar este complemento de energía para asegurar que las baterías siempre estén cargadas. Analizando ahora un inversor on-grid, primero que nada debemos destacar que las diferencias operativas con respecto al off-grid son importantísimas. Por un lado, al estar conectados a la red, recibir y entregar energía deben tener sí o sí sincronismo, lo que significa que la onda de tensión que manejen debe estar perfectamente enfasada con la existente en la red eléctrica. Además, por estar conectados a la red, ante cualquier circunstancia en la cual falte suministro en la red, el equipo no puede inyectar por seguridad para evitar cualquier electrificación inadvertida en la red eléctrica, y esto se conoce como seguridad anti-isla y tiene como objetivo proteger a las personas. En cuanto a ejemplo de inversor on-grid, podemos ver acá arriba y a la derecha
que el mismo trabaja con potencias de 1100 hasta 5200 watts, y también podemos ver en este caso, en este ejemplo, que la tensión de entrada es muy diferente a la de un inversor off-grid, en este caso de 500 a 550 volts, y la corriente de 8 a 26 amperes, también en general diferente. Esta es una gran diferencia con respecto a los inversores off-grid. También podemos encontrar la tensión de parada y de arranque del inversor en valores de 70 a 100 volts. Esto significa que se necesitan razonablemente unos 4 paneles de 60 celdas y 30 volts puestos en serie para que el inversor opere. Por último, es interesante ver que el inversor tiene una eficiencia de conversión de 97%, que cuenta con un regulador MPPT de casi 100% de eficiencia y que cuenta también con una serie de protecciones claves como la de anti-isla previamente mencionada. Dentro de estas protecciones, tomando por ejemplo nuevamente a la Ley de Generación Distribuida de la República Argentina, tiene que existir acción contingente del inversor ante subtensión, sobretensión, subfrecuencia y sobrefrecuencia, entendidas como circunstancias presentes en la red eléctrica general a la cual están interconectados, así como también tiene que existir seguridad anti-isla ante faltantes de potencia en la red eléctrica. Para un último ejemplo, presentamos por acá un microinversor que, como puede notarse, es muy pequeño, liviano y de fácil instalación. En este caso en concreto con una potencia de 250 watts y está claramente destinado a ser conectado a un panel de 60 celdas. Inclusive cuenta con agujeros de montaje y conectores MC4, así como aislación IP67 como para ser conectado detrás del panel a la intemperie, permitiéndonos obtener corriente alterna de 220 volts y 50 Hz ya directamente desde nuestro techo. En cuanto al dimensionamiento, en forma simplificada, siempre seleccionaremos a un inversor off-grid en base a la demanda de potencia máxima simultánea o DPMS que vayamos a tener en los consumos. Esto es algo complejo de determinar, ya que depende también del factor de simultaneidad de los consumos. Para domicilios en general, podemos tomar siempre de referencia los amperajes típicos de las térmicas que se suelen usar. Por ejemplo, en una térmica de 20 amperes, sabríamos que el consumo máximo permitido sería de 20 por 220, 4.400 watts de potencia. Entonces, en ese sentido, un inversor apropiado sería justamente de 4.500 o de 5.000 watts, según consigamos en el mercado. Por otra parte, para un sistema on-grid, la potencia del inversor es más sencilla, ya que simplemente tiene que ser compatible con la cantidad de potencia fotovoltaica que deba manejar. En este caso, para grandes instalaciones, se puede hacer el juego de poner una potencia de paneles un 20 o un 30% más grande que la del inversor, para que en condiciones reales de operación los paneles entreguen una potencia similar a la del inversor, y de esta manera obtener un poco más de energía para la misma potencia instalada de inversor. Por supuesto, en este caso, al igual que en cualquier situación off-grid, siempre hay que verificar también que las tensiones y corrientes de entrada que vaya a recibir el inversor sean compatibles con el resto de la instalación.